Bueno, creo que estamos completos de aforo, así que buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a esta Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que se congratula de acoger como anfitriona el acto de la Asociación Cultural 31 de enero Tercios. Llevamos ya una serie de años colaborando con esta magnífica entidad y nos sentimos muy orgullosos de colaborar con ellos en los actos que vayan surgiendo y que van a continuar produciéndose al respecto. Esta reivindicación histórica del reconocimiento y la trascendencia de los tercios españoles a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, sobre todo XVI y XVII, claro. La Matritense, como decimos, por abreviar un poquito el nombre, está celebrando este año pasado, y continuamos en este curso, nuestro 250 aniversario desde la fundación bajo el patrocinio del rey Carlos III. Llevamos, la verdad, que un año y medio con cantidad de actividades y de eventos. A veces casi nos cuesta trabajo llegar, nos falta el aliento muchas veces, ¿no? Sobre todo porque son actividades muy completas, de toda índole, todas de índole cultural, por supuesto, pero referidas a grandes charlas, conferencias. Tenemos representaciones musicales y teatrales, y este año, además, hemos tenido el honor de servir como anfitriones al Congreso Nacional de Sociedades Económicas de Amigos del País, que se ha celebrado en el pasado mes de enero. Tiene su, digamos, celebración cada 2 años y, en fin, estamos un poco exhaustos, pero muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido. Darles la bienvenida, pero sobre todo por este llenazo inmenso que hemos experimentado. Lógicamente, aquí la influencia ha sido básica de la institución que hoy nos visita, 31 de enero, Tercios. Así que, sin más remisión, yo soy Julio Real, no me he presentado, soy el secretario general de esta institución. Y bueno, antes de ceder la palabra al presidente, Ángel González, que lo tengo a mi izquierda, le rogaría que cuando salgan de aquí vuelvan a poner en marcha sus teléfonos móviles, porque muchas veces se nos olvida y tenemos pendiente de recibir llamadas y somos incapaces de recibirlas. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Ángel González, el presidente de la institución. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Agradecer por orden a nuestros colaboradores, amigos, piqueros, a los socios de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, al excelentísimo general de brigada, don José Martínez Ferrer, don José María, al que tenemos presente, y es un honor porque la verdad que nos están haciendo una grandísima cobertura desde el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra. Agradecer también al excelentísimo teniente general, don César Muro, también aquí presente, un amigo de la asociación, a don Ángel Soria, a don Manuel Pardo de Vera y al resto de autoridades y amigos que se han acercado a vernos al día de hoy. Sobre todo también, y por supuesto, a Salvador, que se ha ofrecido y nos ha brindado el poder estar aquí. Y yo no me voy a demorar más, voy a dejar paso a mi compañera Covadonga, puesto que creo que es ella la que debe presentar al ponente y todos los méritos que tiene, que no son pocos. Así que les pido un aplauso tanto para ella como para el ponente. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo me uno a ese agradecimiento de la Asociación 31 de enero Tercios a la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, porque sobre todo es que los viernes la Matritense no abre. Y esta vez pues han abierto excepcionalmente por nosotros y han venido socios colaboradores para que pudiéramos organizar esto, con lo cual nuestro agradecimiento por duplicado. Efectivamente venimos aquí a una ponencia muy especial. Es la gestación de un monumento para la historia. Y por supuesto la da el gestante, que es don Salvador Amaya. Él le gusta que le llamen escultor de los héroes y de la patria. Y hablando de héroes, les voy a comunicar
porque tenemos aquí a la familia de un héroe. Un héroe que todos ustedes conocen. Y para nosotros es un honor tan grande tenerlos que no podemos evitar decirlo. Es la familia, el primo, el hermano y el padre del héroe del monopatín. En fin, Salvador Amaya creció entre arcillas y mármoles. La necesidad de expresar todo el legado artístico e histórico que atesora la cultura hispánica le lleva a especializarse en personajes y hechos pasados. Es a partir de 2016 cuando da rienda suelta a su espíritu castrense y vuelca sus esfuerzos en recuperar a personajes enviados al olvido. Así, ha habido que hacer un resumen de un resumen de un resumen porque la obra es ingente. Estamos hablando de Blas de Lezo, como no, absolutamente icónico, de Los últimos de Filipinas, del general Verbún, del general Menacho, del Cristo de Medinaceli y del que para nosotros, para mucha gente de aquí, es su favorito, que es la Reina Católica. Además de eso, tiene obras en instituciones. Es impresionante decirles que tiene 4 bustos de Su Majestad el Rey Felipe VI, 3 bustos de Su Majestad don Juan Carlos I, la Reina Leticia, Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Además de eso, tiene la Cruz al Mérito de la Real Asociación de Hidalgos de España, que será entregada por el presidente don Manuel Pardo de Vera. Asimismo, Premio de Cultura a las Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, entregado por la presidente doña Isabel Díaz Ayuso. Igualmente, distinción por su aportación al conocimiento y divulgación de los tercios por parte de la Asociación Amigos del Camino Español, entregado por el teniente general don César Muro Benayas. Aparte de eso, por supuesto, tiene exposiciones tanto permanentes como itinerantes, tiene publicaciones, concursos, publicaciones, etcétera. No me voy a explayar más porque es tiempo que quitamos de la exposición, pero sí voy a hacer 3 puntualizaciones sobre la personalidad y el entorno del escultor de mucho calado. En primer lugar, hay que decir que Salvador Amaya es hijo de Marino Amaya, escultor diametralmente opuesto en el estilo al hijo, pero de un talento excepcional. Las obras de Marino Amaya son excepcionales y están tanto en España como en Estados Unidos y en el extranjero. En segundo lugar, él tiene un mentor muy especial que le da lecciones, que yo lo sé, porque hemos hablado de este tema, lecciones de vida, de trabajo, incluso de modelar en toda la escultura. Estoy hablando de un peso pesado de nuestra escultura, de don Juan de Ábalos. Y por último, decir que hay un hilo conductor que lleva a Salvador a la escultura. ¿Me puedes poner, tienes la fotografía del compás? He traído el compás. ¿Hasta ahí el compás? Oh, vale. Madre mía, vale. Bueno, se lo voy contando. Van a ver a ustedes un objeto muy humilde, es un compás. Es un compás. Este compás es un objeto histórico de primer orden. Es el que está normalmente en el estudio del maestro. El que pueda ir al estudio y tenga ese privilegio, pues lo va a ver por todas partes. Con esto él mide las proporciones de la cara, de las figuras y luego puede esculpir. Pero es que este compás es el compás de Mariano Benlliure. Esto viene a través del padre y de Juan Cristóbal. O sea, es un hilo lo que conduce la escultura desde Mariano Benlliure y su clasicismo hasta el maestro.
Así que, bueno, he querido hacer esas 3 puntualizaciones porque me parecen súper importantes. Aquí lo tienen, nada más y nada menos. A mí me corta la respiración tenerlo en las manos. Bueno, quiero decir que esto ha modelado a Alfonso XII, Alfonso XIII, al rey Felipe, don Felipe actual, a don Juan Carlos, a la reina. Es un objeto histórico. Aquí lo tenemos. Gracias, Amanda. Y sin más, yo ya no tengo nada más que decir, ya he hablado bastante. Maestro, cuando quieras. Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio. Amanda, cuando quieras. Estos son los, por así decirlo, los orígenes de todo. En esta fotografía estoy con mi padre, que estaba haciendo un monumento a la madre, y ahí se ve la cara de un niño con mucho interés, que soy yo cuando era chiquitillo, ¿no? Y ya empezaba con el palillo a querer jugar, a hacer esculturas. Es el origen de todo. Los comienzos, la anécdota de la escultura. Yo con mi padre empecé cuando tenía 14 años, que el monumento a los caídos que está en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde pusieron los féretros de todos los caídos con el Jack 42 y demás, que se hizo allí el acto. Ese monumento le ayudé yo a mi padre, no sé si con 12 o con 14 años, porque quería ayudar a mi padre, ¿no? Y entonces es un poco cuando empecé a involucrarme más en la escultura, porque desde pequeñito le había acompañado, incluso yo le acompañaba al Palacio Real cuando modelaba a Su Majestad el Rey, le acompañaba a mi padre porque era un poco una pieza para que mi padre se pudiera relajar y yo tener una relación con Su Majestad el Rey cuando era un niño, ¿no? Y bueno, desde pequeño he acompañado a mi padre a las canteras, a las fundiciones, a todos los sitios, y me ha encantado eso. Ese busto de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, que vemos ahí, es un busto que surge después de hacer un monumento a los donantes de sangre en León, y el coronel de la Academia Básica del Ejército del Aire, de la Virgen del Camino, le preguntó a mi padre, en el Hotel Ritz, creo que estaba yo con él, que si podría hacer mi padre un busto de Su Majestad el Rey para ponerlo en la Virgen del Camino. Entonces mi padre, como ya era mayor y estaba mal de la vista, rápidamente me miró y dijo, no, te lo va a hacer él. Claro, yo ahí es como la alternativa de los toreros, ¿no? Me quedé un poco preocupadísimo en ese momento, porque hasta entonces lo único que había hecho era ayudar a mi padre con fases objetos que portaban los pilotos del Ejército del Aire, el machete, ese tipo de cosas para la base de Torrejón también. Otro tipo de detalles que a mí, yo siempre era experto en hacer los detalles de las esculturas. Entonces dijo eso mi padre y el coronel me miró y me dijo, bueno, pues le encargamos el busto, me encargó el busto, y la sorpresa mía fue que me avisó y me dijo, yo era un crío, me avisó y me dijo, Salvador, lo inauguramos tal día y Su Majestad el Rey sabe que lo va a hacer una malla y lo va a inaugurar él. Es cuando dieron los despachos y fue Su Majestad el Rey don Juan Carlos a inaugurar el busto. Y luego, después de ese busto, pues ya empecé a coger ritmo, por así decirlo. Hice el alcalde de Alcorcón sin tener ninguna obra hecha. Confió en mí, me encargó la escultura que está a la derecha, que es mi primera escultura. Es un desnudo de mujer de 3,5 metros de altura, de la cabeza a los pies, que está en Alcorcón. Y luego hice el monumento a la Constitución española de estilo clásico, que está a la izquierda, que es doble del tamaño natural y que evoca un poco la escultura grecorromana. Es una escultura enorme también. Y bueno, esos son los comienzos míos en la escultura. Después he tenido un camino, porque muchas veces no son ni todas las instituciones ni un color político ni nada de eso. Son las personas las que tienen una sensibilidad especial para ayudar a los artistas a salir adelante, ¿no? Entonces resulta que Julián Lanzarote, que era el alcalde de Salamanca, estaba casado con una astorgana, que mi padre era de Astorga,
Y yo le escribí durante el año de la muerte de Julio Robles y le propuse hacer un monumento, porque ya tenía varios monumentos hechos en aquella época. Y Julián Lanzarote me dijo, pues yo tengo una escultura en casa de tu padre, porque mi mujer es de Astorga, y me encantaría darte la oportunidad de que me enseñes tu talento, ¿no? Entonces le hice un boceto, una maqueta, se la presenté, y la escultura de Julio Robles se inauguró al año del fallecimiento de Julio Robles, que está en Salamanca. Después ya le hice un monumento a Torrente Ballester con el tiempo, y bueno, y esculturas así muy especiales para mí de aquella época son el monumento al peregrino, que esa la pagó la Fundación Cofares, don Olegario Díaz Navas, el presidente, y el monumento a Valle Inclán, que fue un concurso nacional que me presenté y lo gané. Me he presentado a 2, el concurso nacional para hacer el monumento a Blas de Lezo y ese. Y bueno, y esta época son el camino propio que yo quería seguir en la escultura, porque yo soy una apasionada de la historia de España y soy una persona que ama a mi país y a nuestra cultura y a nuestro ejército, porque soy de familia militar, ¿no? Y en este caso, pues la reina Isabel la Católica para mí es una parte fundamental de la historia de España y quería interpretarla de esa manera. Y recuerdo que en este caso fue el alcalde de Navalcarnero. Esta escultura está en Navalcarnero, mide 4 metros de altura de la cabeza a los pies, es una escultura muy grande que pesó en barro cerca de 7 toneladas y me tiré trabajando con ella unos 7 meses sin parar, porque es una escultura que yo primero hago una estructura de hierro, luego pongo barro, las hago desnudas y luego les voy poniendo capas, que son los vestidos que lleva, y al final el manto. Y así es como completé a la reina Isabel la Católica, que debajo tiene al cardenal Cisneros, a Boatil, al gran capitán y a Cristóbal Colón. Después de Isabel la Católica, el alcalde cogió carrerilla porque le gustó cómo trabajaba y me encargó a Beatriz Galindo, la latina, que es una escultura que, por ejemplo, Salamanca no tiene, pero Navalcarnero sí tiene. Y es una escultura que cuando hablan de España en el extranjero, pues siempre sacan esta imagen, y yo estoy orgulloso de eso, ¿no? De que saquen la belleza de la mujer española a través de esa escultura. Y luego ya Cervantes. Cervantes es la escultura de Cervantes, que hay una copia, el original, que está en Alcalá de Henares, gracias al teniente general Muro, que la vio en mi estudio y la tenía yo allí, la tenía como abandonada allí en un rincón del estudio, una pieza que me hice para mí en poliéster, y esa pieza se restauró y hoy está allí en la sede de los condueños, en Alcalá de Henares. Si alguna vez van a Alcalá de Henares, pues la podrán visitar. Amanda, anterior. Bueno, la de Cervantes. Y la de Cervantes, esa escultura, la escultura de Cervantes, fue la que vio el presidente de la asociación Monumento a Blas de Lezo, y es la que le impulsó a llamarme por teléfono, porque no le convencían mucho los proyectos que se habían presentado para el concurso nacional de Blas de Lezo para Madrid. Y entonces es lo que le hizo invitarme a participar con 10 días de tiempo para poder hacer un proyecto, ¿no? Y lo hice en 7 días. Bueno, pasa, Amanda. Aquí ya empiezo a hacer esculturas con un sentido propio. Aquí colaboro también con mi amigo Augusto Ferrer Dalmau, porque le conocí a raíz del concurso a Blas de Lezo. Augusto no ganó en esa ocasión, el concurso lo gané yo, pero yo lo que hice fue felicitar a todos los concursantes en ese concurso, y fue el único que me respondió, porque la gente normalmente no le gusta perder, no le gusta perder en algo, ¿no? Y entonces lo llevan mal. Pero Augusto es buena persona también, es un tío inteligente, y me dijo, ¿por qué no colaboramos y hacemos cosas juntos? Y así nació nuestra amistad, que ya dura muchos años, ¿no? Y aquí está un poco el resultado. Él preparaba un boceto y yo luego me imbuía en ese boceto para crear una obra con mi personalidad
y dentro de lo que es la escultura antigua, la escultura grecolatina, porque mis esculturas tienen un poco de esculturas romanas y griegas. A mí me gusta el arte clásico como le gustaba a Juan de Ávalos. Y me gusta que las esculturas tengan alma. Tengo que identificarme plenamente con los personajes. La escultura del centro es el general Menacho. La escultura del centro es el general Menacho, que murió en la defensa de Badajoz, y yo le interpreté con unos cascotes de la muralla debajo de los pies, con el sable en la mano, que es la famosa salida de Arenga, cuando ya venían sus tropas victoriosas hacia adentro, y un proyectil de metralla de la artillería francesa se le alojó en el vientre y le quitó la vida. Luego está la escultura a la izquierda de la Legión, que está en la calle Vitruvio, en Madrid, del centenario de la Legión, que sufrió un retraso de 2 años para poderla inaugurar. Estaba hecha y se inauguró después, pero hicimos una gran inauguración ciudadana y nos juntamos cerca de 5.000 personas allí, o algo así, no me acuerdo. Y luego está la escultura Bernardo de Gálvez, que es una escultura que hice hace... esa está en Washington, en la Embajada de España en Washington, en el jardín, a un tamaño pequeño. Realmente es un tamaño pequeño. Luego hay un tamaño intermedio, que es el original, que está en el Museo del Ejército de Toledo. La doné yo cuando terminó de hacer todo el periplo que hizo esta escultura por Estados Unidos y en Casa de América. Y esperemos que en el futuro podamos tener una grande, ¿no?, hecha también. Bueno, la función del monumento público. El monumento público sirve para embellecer el entorno urbano. Todos conocemos, por ejemplo, el Peine de los Vientos, que está en el País Vasco, o en la escultura de Colón con Isabel la Católica de Mariano Benlliure, que está en Granada, y son esculturas icónicas que quedan ahí para siempre, porque hay ciertos personajes que necesitan estar en la memoria y que deben permanecer siempre, y una manera es acercar a la gente de la calle al personaje a través de la escultura, porque van a ser accesibles a ellos. El monumento como símbolo, aquí tenemos un símbolo, todos reconocemos esa escultura, sabemos dónde está, o el monumento heroico. El monumento heroico es un monumento que exalta los valores de un pueblo, que en este caso es la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, de una ciudad en la que murieron 2 millones de personas, que es Stalingrado, que es Volgogrado, actualmente Volgogrado. La verdad es que la escultura es grandiosa y tiene mucha belleza. Esa obra es la madre patria llamando al pueblo. Eso es una escultura, Amanda, anterior, es una escultura impensable en España en estos momentos, porque la gente siempre saca miga y saca punta a todo, pero a mí me encantaría poder hacer una escultura de la madre patria española, ¿no? Me encantaría poder tener algo así hecho aquí y tener un proyecto a medias con el teniente general Muro, que lo llevo pensando hace mucho tiempo, que es construir un Arlington español en unos terrenos que nos los ceda, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y que tenga a todos los españoles caídos, aparte en batallas, también a personajes importantes de nuestra historia, reunirlos ahí, civiles también, reunirlos ahí y poder tener un sitio para poderlos honrar. Porque tenemos soldados en África, soldados de la guerra de Filipinas, tenemos soldados españoles que están en Vietnam, que allí se quedaron en todas esas tierras. Pues toda esa gente hay que traerla aquí a España. Y luego tenemos, por ejemplo, el altar de la patria en Roma. Allí no existe ningún tipo de complejo. En España no tenemos nada parecido. Atrás, por favor, Amanda. El altar de la patria en Roma, y ahí, por ejemplo, se ven esos grupos escultóricos que están en la parte baja del monumento. Vittorio Emanuele, que fue el que agrupó Italia, el que creó lo que es la Italia que conocemos hoy. Y ese tipo de monumento es algo que a mí siempre me gusta. Altar. ¿Por qué altar? ¿Por qué los pedestales en mis esculturas? A mí muchas veces me dicen que ponga las esculturas en el suelo. Y yo digo, ¿cómo voy a poner a una persona
que ha sobresalido en la historia de alguna manera o se ha sacrificado por su país en el suelo. Esa persona debe de estar alta, como está la escultura en la columna de Nelson en Inglaterra, porque allí saben tratar bien a la gente que ha forjado el país y a sus militares y a sus héroes. Eso es lo que yo hice con el monumento a Blas de Lezo. Si ese pedestal de Blas de Lezo no es más alto, es porque en aquel momento no me dejaron. Me dijeron que podía medir como máximo 3,5 metros. La estatua mide 3,20 metros. Tampoco me dejaban pasar de una altura, pero yo le metí 20 centímetros más, porque hay que intentar crecer un poco, ¿no? Y bueno, este monumento, en este momento, había un equipo fantástico en el Ayuntamiento de Madrid, a pesar de los cafés. Había un equipo fantástico que era la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que se carteaba conmigo, tenía contacto conmigo. Había un concejal de cultura excepcional, que era Pedro Corral, que estaba siempre pendiente de todo. Y luego el equipo colaboró en todo, con la asociación que lo presentó la alcaldesa con ellos, con el monumento a Blas de Lezo, les facilitó a todos y les dio un sitio muy bueno, en la que era la Plaza de Colón. Y la idea era haber llenado esa Plaza de Colón, porque la alcaldesa me lo pidió a mí, haber llenado la Plaza de Colón con los héroes de España. Ella me mandó digitalizar la escultura de Francisco Pizarro a Trujillo, se digitalizó para hacer una réplica y ponerla ahí. A continuación me encargó a mí una estatua ecuestre de Hernán Cortés, y luego se iban a hacer esculturas así de los héroes de España. El monumento de la reina Isabel la Católica se iba a trasladar al antiguo emplazamiento de Colón, mirando hacia el interior. Y eso, alrededor de la bandera de España, hubiera sido una maravilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay elecciones, cambia el grupo político y todo se queda ahí parado. Luego se presentó este proyecto, el proyecto de los héroes de ballet, durante el gobierno de Manuela Carmena, se quedó todo un poco ahí parado, y luego ya entró el actual alcalde, Almeida, y la verdad es que en el periodo de Almeida, el monumento que mejor ha funcionado, todo hay que decirlo, en esta ocasión, esto lo impulsó el Geme Varela. Este monumento lleva un pedestal, igual que el monumento a la Legión, porque los pedestales son los altares. Eso es lo que tenemos que comprender todos. Es como cuando vamos a una iglesia. Los santos están en un altar, pero es que las personas que han destacado también tienen que estar por encima, porque ya no son personas, son almas. Tienen que estar por encima del nivel del ser humano. No puedes poner a una escultura de Gálvez o una escultura de otro personaje a nivel del suelo. Aquí vamos a empezar ya con el monumento a los tercios, el que nos ocupa. Con el monumento a los tercios, en 2019 tuvimos una reunión, el teniente general Muro, el general Alejandre, el alcalde de Madrid, Augusto Ferrer Dalmau, yo y no sé quién había más, creo que era alguien de Telefónica que luego no apoyó el proyecto, pero bueno, estaba también en esa comida, ¿no? Hicimos una comida, se hizo un proyecto y una vez que teníamos el sitio, claro, que era el que pone ahí, Pradera, junto al monumento de Isabel la Católica, frente al CSDN, se diseñó un monumento. Porque para diseñar un monumento hay que tener una ubicación, y haces el monumento de acuerdo a esa ubicación, teniendo una parte trasera verde o un palacio o lo que sea. El escultor, el artista, tiene que ver en 3 dimensiones dónde se va a encajar ese monumento, porque yo no puedo poner un monumento a personajes del siglo XVII con un fondo, pues, ¿qué voy a decir? Con un fondo de los años 60 o de los años 70, unas construcciones modernas, porque entonces no va a pegar, va a ser anacrónico. Ese monumento se hizo para ese sitio. Y bueno, nos damos las manos todos como caballeros y salimos de allí, cada uno con un objetivo.
Unos tenían el objetivo de hacer un crowdfunding, otros tenían el objetivo de conseguir dinero, otros tenían el objetivo de la organización. Yo tenía el objetivo, cuando llegara mi momento, si se podían conseguir los objetivos, de empezar con las esculturas, porque todo esto iba a ir en función de lo que fuésemos logrando. Y así fue como empezó todo. Así fue como empezó. Esta es la primera escultura, la escultura del capitán, que debo de decir que al principio estuve asesorado pobremente. Luego eso lo subsané con una gente que me ha ayudado mucho y ahora diré quiénes son. Pero bueno, hay unas ropas ahí que no pegan muy bien, pero bueno, era lo que más se adaptaba y lo que me podían ofrecer en aquel momento, para empezar. Todos los personajes que he utilizado para hacer las esculturas son militares. Todos son, en este caso, miembros de la Legión, porque son amigos míos. O sea, tú buscas tus amigos y lo que haces es dotar de una personalidad a la escultura que quieres hacer para que esa escultura tenga alma, para que esa escultura luego hable con el espectador. Es como cuando miramos un cuadro. Pues la escultura igual tiene que poder hablar con las personas, se puede tener que comunicar, se debe de comunicar con la gente. En este caso, empiezo ya con la escultura empieza así, con una estructura que es una cruz, siempre es una cruz sobre un tablero, para que todo ese tablero y esa cruz aguante el peso que va a tener esa escultura. Y la estructura se hace con hierros, pero son hierros estructurales, como los edificios. Pasa, Amanda. Los hierros continúan y se hace un esqueleto como el esqueleto humano. Se guardan unas proporciones y en este caso la proporción es 1,5 el tamaño de una persona normal para este monumento. 1,5 ya nos vamos a medidas de 2 metros 70, 2 metros 60 y pico, porque no todas las personas somos iguales y hay que manejar diferentes proporciones, ¿no? Pero las proporciones son las proporciones griegas, o las 8 cabezas o las 7 cabezas y medias. Se coloca la estructura de hierro y luego se ponen crucetas, que son como palitos de madera, que se van colocando en una malla de gallinero, que es lo que va a soportar el peso del barro. Y esas crucetas lo que van a hacer es sujetar el barro como los tendones sujetan los músculos, como los tendones sujetan la carne. Aquí esto es las pruebas iniciales, los primeros pasos de la escultura, ir acoplándote a la escultura. Lo que pasa es que yo veía que en este caso me faltaban medios porque estaba haciendo una armadura que no era española, que era una armadura holandesa. Luego yo tengo una armadura que tengo de adorno en mi casa, pero me llegué a poner eso para ver hasta dónde llegaba, y me la ponía yo mismo para probar, ¿no? Y luego ya entró en mi estudio un grupo de recreadores, que es el mejor grupo que hay, que son mis amigos y es la camarada. Me han ayudado muchísimo y han estado siempre que los he necesitado y me han proporcionado de todo. Incluso esa bota que se ve ahí es una bota que llevaban los militares de los tercios, pero los de caballería, porque la infantería no llevaba botas, nada más que llevaba botas el capitán para montar a caballo, porque era el único que montaba a caballo. Y en este caso esa bota era muy fina y estaba hecha con la piel de un neonato, como es el cordero no nacido, el neonato, ¿no? Se utilizaba la piel porque se adaptaba muy bien a la piel del cuerpo, y esas botas estaban hechas de esa manera. Y luego pues ahí vemos las hombreras, los encajes, las botas, todo es rigor histórico del siglo XVII. La forma de enganchar las espadas de lazo, y estos son elementos que se hacen aparte de la escultura, porque si hiciéramos esto, el tajalí, la espada, todas estas cosas en barro, antes de terminar la escultura se caería, se desquebrajaría, no daría tiempo, y además simplemente al taparlo con telas y con plásticos se rompería. Entonces estas piezas se hacen aparte, se funden aparte y luego se adaptan a la escultura, pero va todo a su sitio. Las espadas, el estudio de las espadas, los diferentes tipos de daga que habían en la época, todo esto está sacado del Museo del Ejército en Toledo, y luego hay otras espadas que me proporcionó la camarada, que
que eran de la época también. Se sacaron todas, se hicieron pruebas con todas las espadas y los diseños cambiaban, los diseños del lazo y todo, y eso se verá en la escultura más adelante. Aquí ya se ve cómo ha cambiado la escultura, cómo cambia las hechuras, cómo cambia el uniforme, las botas. Esas botas, por ejemplo, son una réplica del cuadro de Velázquez, de las lanzas de Velázquez, porque estamos hablando de esa época. Entonces ya es un estudio con diferentes cuadros de época, porque para asesorarnos bien en escultura debemos de utilizar objetos y cuadros contemporáneos, o sea, de aquella época, no actuales. Tiene que ser de aquella época. Entonces estás cogiendo la fuente original. Y entonces esta armadura, las tachuelas, el fajín, todo está hecho como debe de ser. Incluso la borgoñota, la forma de coger las espadas ahí se ve que no está ni la daga ni la espada, porque eso se coloca luego al final. De hecho, la espada y la daga, los filos están forjados en Toledo y son de acero de verdad. O sea, eso se hace para que no lo rompan, para que no lo puedan destruir. Bueno, esta es la escultura del piquero. También hay una persona, esto me fui a Badajoz, también el legionario, a tomarle medidas, porque aunque luego el personaje puede variar, pero a mí me gusta conocer la personalidad de cada persona que va a ayudarme con su rostro en la escultura, porque es una manera de darle vida a la escultura, de poder hablar con ella por las noches cuando me levanto a trabajar, ¿no? Porque muchas veces me levanto a las 3, a las 4 de la mañana y me gusta encontrarme con un amigo, no con una masa de 1500 kilos de barro. Cuando ya la escultura la tienes modelada, puedes hablar con ella, o sea, puedes interactuar. Entonces estás trabajando, estás modelando una hombrera y realmente en mi cerebro, en mi mente, yo estoy trabajando en una hombrera metálica, no en una pieza de barro. Eso es lo que tenemos que sentir los artistas cuando hacemos algo, para identificarnos con lo que hacemos, y de esa manera conseguimos el efecto deseado. Aquí está mi amigo, que está entre el público, que me ha ayudado mucho, Santiago de la Peña, y su hijo me han ayudado, son de la camarada. Y estos cuadros es a lo que me refería antes, los cuadros de la época histórica, porque aquí ya se ve cómo eran los pantalones, que tenían esas pequeñas rajitas en la tela, que también las tiene en nuestro piquero. Todos esos detalles están cuidados al máximo. El embangue, la forma de coger la pica, porque hay diferentes maneras de cogerla, pero la más adecuada en este caso era esa, ¿no? Luego la tela picada y el tamaño de la pica. La pica en la estatua mide 6 metros 45 centímetros. Yo el otro día estuve en la fundición, porque estamos haciendo el conjunto ya completo con todas las piezas en bronce para hacer un bloque, para que sea como la escultura de Benlliure de Valladolid, de la caballería española, igual pero con infantería. Entonces cogí la mitad de la pica para llevarla, para probar, y se me ocurrió coger la mano y ahí me lesioné la espalda, porque estas cosas pasan. Pero bueno, aquí tenemos el capacete. Ese capacete es del Museo del Ejército, que está Germán Dueña. Germán Dueña me aguanta el pobre cada vez que voy allí al Museo del Ejército. Ahora tengo que ir a pedirle que me haga un favor, porque necesito una pistola de rodela, hacerle fotografías para la escultura que estoy haciendo del Capitán Alatriste para Cartagena, que eso es aparte del monumento a los tercios, ¿no? Estoy empezado un monumento nuevo. Entonces, al principio iba a haber sido un capacete, pero yo cuando empecé a modelar y vi cómo era el capacete visto desde abajo en relación a la escultura, y la verdad es que el capacete tiene muy poca visera y no le da belleza a la escultura. Así que decidí transformar el capacete en un morrión, pero el morrión, el primitivo, porque luego hay un morrión de cresta, que es el que conocemos de los conquistadores, pero yo no lo acaba de ver, porque el morrión realmente es un casco italiano. Entonces, lo más parecido al casco español es el morrión sencillo, que es este, es el que lleva la escultura. Ahí estoy trabajando en la escultura. Claro, estas esculturas son muy grandes,
te tienes que subir en andamios para poderlas modelar y tienes que conseguir hacer las manos en la pica. Claro, la pica estamos hablando de que tiene un diámetro considerable y que luego va a tener que tener una barra interior de acero para sujetar eso, porque la pica mide 6,45 m desde la punta de la pica al suelo y va en disminución, como eran en la realidad, ¿no? Y la pica tienes que controlar el viento. Bueno, si lo de la pica es una aventura, lo de la bandera ya es increíble. Porque para la bandera hay que hacer un estudio. Y luego aquí tenemos el mosquetero. El mosquetero Emilio es un buen amigo mío. Me fui a verle porque él está en Melilla. ¿En Melilla o en Ceuta? Ahora mismo no. ¿Perdón? En Ceuta, está en Ceuta. Me fui, él cruzó con el ferry y nos vimos allí, comimos juntos y aproveché para sacarle medidas también. Y la verdad es el que más me ha aproximado a la realidad, porque con los otros a lo mejor no me ha aproximado tanto, pero con él sí. La verdad es que pasé muchas horas con él, conversando y hablando, pero no con la persona, con la escultura. Y conseguí darle lo que él me decía. Yo decía, ponme la mirada de las 1000 yardas y lo otro, ¿no? Esas cosas que preguntamos los que no entendemos. Y él me ponía la mirada. Y yo, claro, cogía, como es un tirador selecto de la Legión, pues le utilicé. Y aquí ya tenemos un modelo posando con, en este caso, eso es un arcabuz. La diferencia entre el arcabuz y el mosquete es que el mosquete necesita la horquilla para sujetarlo. Entonces es parecido a este, pero más grande. Es parecido al arcabuz, pero más largo. Realmente lo que tenemos en el monumento a los tercios es un mosquetero. Lo que pasa es que a todos en grupo se les llamaba arcabuceros, pero es un mosquetero. Y también aquí tenemos un cuadro de Velázquez que está en la Embajada de España, que tiene la misma ropa exactamente que el modelo y que la escultura, porque esas prendas se han hecho a propósito para recrear con ellas, y en este caso, como son piezas de época, pues han servido para hacer el monumento a los tercios. El arcabuz, como es enorme, porque a esa escala estamos hablando de 2 metros y pico de largo, 2,50 metros o 2 metros, ahora mismo no lo sé, lo tuve que modelar en barro aparte, porque si no se caería por su propio peso, ¿no? Modelarlo en barro aparte y luego hacerlo en resina. Ahí estoy con una protección para los productos químicos y demás, y se ve al final el mosquete, se ve el mosquete en la parte de abajo en resina, y luego ese mosquete se acopla a la escultura porque hay que hacer las manos alrededor del mosquete, y todo eso hay que modelarlo al final. Las manos siempre las dejo para el final porque es lo que sujeta y lo primero que se va a secar y a desquebrajar. Entonces eso es el final de la escultura. Bueno, ahí también tenemos el chispero que es la pieza del centro, porque estas armas funcionaban con una mecha, que es lo que encendía la pólvora en el oído para que saliera el proyectil. Y bueno, esos son pequeños detalles, pero bueno, el chispero es una cosa así de grande en la escultura. Aquí tenemos la polvorera. La polvorera es una de las piezas que lleva, ahí vemos una polvorera real con una medida, pero claro, esa medida hay que multiplicarla también por la escala, porque todo tiene que escalarse a la medida del monumento, y la polvorera al final es una pieza así de grande, aproximadamente. De hecho, yo le he puesto un tapón por si un día a alguien le apetece echarle mis cenizas el día de mañana dentro, ¿no? Pero bueno, ahí se ve ya la polvorera a la derecha fundida, en el plastelina es en la parte de arriba, y fundida es a la parte izquierda. Y tiene esos colores azules y dorados por el temple y las altas temperaturas de la fundición. La fundición se hace a 1400 grados, que es el bronce líquido, ¿no? Entonces se llena, luego se vacía por dentro y sale la polvorera, porque es igual por las dos caras y es así de ancha. Y aquí pues nada, estos son detalles en barro de los apóstoles.
se ven los apóstoles de verdad, se sacan unas medidas con calibres y luego esos apóstoles se modelan en barro, que ahí ya estaban modelados, y el apóstol lo hice aparte, que es esa pieza que vemos arriba, que es un poco como la construcción de un barco, para darle la altura que debe de tener en las diferentes formas, y luego ya, una vez que tienes la altura, haces el resto, le sacas un molde y se sacan dos piezas, como son dos piezas iguales, se empalman, se cierra la cera y se sacan los apóstoles, que en la parte de abajo del todo ya están fundidos y van con las cuerdas que los sujetan al correaje. Y aquí, bueno, aquí tenemos al mosquetero, a Emilio, todos tienen nombre, una de mis esculturas tiene un nombre, y ahí tenemos en la parte de abajo a la derecha lo que es un mosquete auténtico, y vemos la similitud de uno y del otro, porque son iguales. O sea, eso se ha hecho todo, se ha cuidado mucho el detalle, igual que la pluma. Eso es una pluma de verdad, y la pluma modelada en barro, que está a la izquierda. La pluma, lo que se hace para modelarla es en relieve. Tú preparas una plancha, le das la forma de la pluma y modelas la cara que se va a ver de la pluma. Modelar la cara. ¿Que queremos que la pluma se vea por las dos caras? Pues se junta cara con cara, así, y se funden y ya está. Pero en este caso no es necesario porque van pegadas al sombrero. Y en este caso pues tenemos al alférez. El alférez, yo le vi a Santiago de la Peña, hijo, y vi que este chico era igual que Juan de Austria. O sea, me recordó muchísimo a Juan de Austria, y como era un monumento a la monarquía hispánica, a los tercios españoles, a esa época, pues automáticamente empecé a pensar en Juan de Austria, le cogí de modelo, empecé a trabajar con él, con una ropa impecable de época, y con retratos de Juan de Austria y con él, me fui rápidamente al Escorial también, hice fotografías, y saqué una escultura que era muy parecida a lo que yo estaba buscando, porque quería interpretar un oficial joven, un alférez es un oficial de los tercios, y que simbolizara el futuro. Y así es como lo hice. Y bueno, esto aquí ya estamos con las banderas, las dimensiones que tienen las banderas. Esa es una cruz de Borgoña. Vemos el hombre que la porta, que es que estas banderas eran muy grandes, las banderas eran enormes. La gente no se hace idea, se piensa que son las banderas que lleva la gente a las manifestaciones, y eso no tiene nada que ver. Eran banderas de 2 metros y pico o de 3 metros y pico por otros 3 metros y pico, incluso más grandes, ¿no? Y ahí pues se está haciendo una que se adapte al monumento, porque esa bandera que está en el suelo es escala tamaño natural. Yo luego eso lo voy a tener que multiplicar por la escala y va a salir una bandera que no cabe aquí. Bueno, esa es los pliegues, los estudios previos que se hacen en la bandera, porque la bandera tenía mucha dificultad. Dificultad porque es una escultura que va a estar sobre un pedestal de 3 metros y medio, y el abanderado es una escultura de 6 metros y medio. Es decir, que solamente el abanderado mide 6 metros y medio. Si lo subes encima de un pedestal de 3 metros y medio, pues te estás yendo a 10 metros de altura a la punta. Entonces, la bandera había que estudiar cómo iba a entrar el viento en la bandera para que no pase nada. La bandera lleva unas almas, que ahora lo veremos. No, Amanda, atrás. Iremos a ver las almas que tiene después, interiores de acero, porque eso se tiene que sujetar. Pero claro, yo he estudiado los vientos del sitio donde estaba previsto colocar la bandera. No vale para cualquier otro sitio, porque tiene que tener cierta orientación para coger el viento de lado, según entra por las calles o por las avenidas, porque si lo coge de frente y un día tenemos un viento de 150 kilómetros por hora, se puede partir, se puede caer el monumento entero. Partirse no, se puede arrancar el monumento entero, porque eso es como el ala de un avión que puede despegar. O sea, esto es así. Ahí estoy haciendo la estructura con péndulos, utilizo péndulos y escuadras para hacer la estructura que sale de dentro de la escultura del abanderado, cuando estaba todavía modelándola,
porque va a tener que sujetar muchísimo peso de la bandera. La bandera, el barro de la bandera eran 1500 kilos, solamente la bandera. Entonces la bandera tenía un hierro central que caía al suelo directamente, que ahora ya el bronce no lo tiene, y construí esa estructura en zigzag, que es el zigzag que se ven las varillas ahí un poco en zigzag, que luego va a ser por donde va a subir los pliegues, porque los pliegues van de menor a mayor en la parte de abajo. Entonces todo eso hay que estudiarlo para que el viento tenga escape, porque parece una tontería, pero esas cosas se estudian desde la antigüedad clásica. Cuando se hace un monumento se estudia todo eso. Aquí es donde se ve cómo va subiendo el pliegue a la hora de modelarlo, aprovechando el zigzag que he colocado en el esqueleto. Ahí se ve ese zigzag que sirve para sujetar el barro. El barro va a coger mucho peso y todo eso se tiene que sujetar. Y la estatua no se puede caer para atrás, por eso tiene que tener un puntal. Bueno, la aspa de Borgoña es una bandera genérica, es el aspa de Borgoña que representa a todos los tercios y toda una época de España, porque este monumento está pensado para representar a los ejércitos de España de todos los tiempos. Esa era mi idea cuando yo lo hice, aparte de los tercios, de una época concreta de nuestra historia. Pero cuando hacemos un monumento así, lo que estamos es homenajeando a unos soldados que murieron y dejaron la vida para forjar este país, el país que tenemos ahora, ¿no? Porque es importante pensar que la historia de un país se forja también a través del ejército, de las fuerzas armadas y de las batallas, para proteger ese país y para conseguir los objetivos de un país. En el lateral se ve la aspa de Borgoña, en el bronce se va a ver perfectamente la aspa de Borgoña porque está modelada en relieve. Las aspas, además, estudiadas, las caídas de las telas y por dónde tiene que aparecer y ocultarse la aspa, ¿no? Y bueno, y allí a la derecha se me ve modelando. Tuve que comprarme una máquina especial para subirme a esa altura, a 6 metros de altura, que la verdad es que daba un poco de cosa subirse en la máquina y estar trabajando con el cimbreo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y aquí se ven pequeños detalles. Ahí se ve una espada original de la época en el Museo del Ejército, que era una espada de 3 puentes. La escultura están replicadas las espadas a su tamaño, porque esa empuñadura es así de grande aproximadamente. Luego vamos a ver las esculturas en comparación con una persona, ¿no? Ahí se ve a su tamaño la espada, los zapatos, con sus lazos y con todo. El rosario. El rosario es la Virgen del Rosario en la batalla de Lepanto, la intercesión de Juan de Austria, y luego la Virgen del Rosario, patrona de la UME, que mandó el teniente general César Mudo, y en honor a él, que tanto me ha ayudado con este monumento y que tantos despachos visitamos al principio, junto con mi esposa, al principio de los principios, pues está presente, siempre ha estado presente en todo. Los moldes. Aquí vamos a hablar ya de otra parte. Los moldes. En este caso, yo cuando me comprometí con este monumento, me comprometí a como diera lugar, porque si yo doy mi palabra para hacer algo, tengo que cumplir con ese algo, porque soy español, y un español siempre se caracteriza porque da su palabra y la cumple, y eso es lo que debemos de hacer todos, ¿no? Bueno, pues hay muchos que no lo hacen, pero bueno, pero es así, y yo en este caso, incluso de mi bolsillo he aportado 11.000 euros de sobrecoste de los moldes, porque los moldes es algo muy complicado en una escultura, pero yo no se lo he dicho a nadie, eso no se dice. Si yo los tengo que poner de mi bolsillo, los aporto. Y igual que con las esculturas, bajé los precios para poder llevar a cabo este monumento, porque para mí era muy importante tener en Madrid, en ese sitio, en ese emplazamiento, este monumento. Y yo puse de mi parte todo lo que pude, ¿no? Y ahora vamos con el proceso de fundición. Aquí estamos ya en la última parte de la escultura. Esto ya son piezas fundidas. Lo de la derecha del todo, Amanda, ves un pelín más despacio. A la derecha del todo, y es que si no me pierdo.
A la derecha del todo estamos viendo dos almas de acero que van de la parte de abajo de la escultura, del abanderado, hasta arriba. Eso es acero que está torneado y forjado para conseguir un aguante en la obra. Es prácticamente imposible que pueda pasar nada, porque eso es un acero templado especial que se utiliza para yo qué sé, para hacer cañones de avión. O sea, sí, es un acero muy caro, ¿no? Y eso que vemos, ese círculo que vemos es la escultura por dentro, es la calidad de la escultura por dentro. A la izquierda ya vemos dagas que se funden aparte, vemos lazos, vemos las piezas de la armadura, vemos soldadura, cómo se sueldan estas piezas, porque esto se funde todo por piezas y luego es como la Estatua de la Libertad, que está hecha, es como un puzzle, hay que hacerla en muchas piezas, porque son piezas muy grandes. El monumento a los tercios, yo no me atrevería a decir cuántas piezas tiene, pero cerca de 400 o 500 piezas. Y son piezas grandes, pero hay muchas piezas pequeñas. Entonces, como es un monumento muy grande, tiene muchas piezas, pero cerca de 450 piezas tiene. Todo eso luego hay que ensamblarlo y terminarlo. Aquí ya empezamos a ver el trabajo en las piezas en bronce. Este es el dorado real del bronce. El bronce se bruñe, se trabaja, se cincela, se repasa para que no se note ninguna junta. Y vemos que los pantalones ya tienen las arrugas reales de la ropa, las arrugas reales de un pantalón. Las armaduras se pulen, se trabajan a lima, a cincel, y los detalles de los ojos donde sale una impureza o una imperfección se trabaja. Se hacen las cuerdas a mano, esas cuerdas se trenzan a mano, las que tiene el arcabucero, todas las cuerdas de los apóstoles están hechas a mano también. Y bueno, las dagas y todo se van acoplando, se van soldando, se van preparando y se van haciendo hasta las sujeciones de las escarcelas con las armaduras. Se van sujetando, se van cincelando y se sueldan. Todo tiene que tener solidez y belleza en la escultura, ¿no? Aquí vemos el tamaño que tienen las piezas. Estas esculturas en este momento están sin colocar, están sueltas, están separadas, porque ahora con todas ellas se va a hacer un bloque. Pero las esculturas se trabajan una a una por una razón, porque cuando empezamos con este proyecto no sabíamos realmente hasta dónde íbamos a poder llegar. Entonces no sabíamos si el monumento a los tercios iba a ser 2 figuras, iban a ser un capitán, un piquero y un arcabucero, o si finalmente íbamos a poder hacer la figura que agrupa a todos y que lleva la enseña nacional, que es el abanderado. Que por esa razón yo quería que tuviera el rostro o fuera lo más parecido a Juan de Austria, más que nada para que tuviera esa majestuosidad que caracterizaba a Juan de Austria, ¿no? Que es un personaje que por desgracia no tiene un monumento propio en España. Y aquí, bueno, aquí se está trabajando con esto, por ejemplo, la mitad de la bandera, lo que viene, que pesa, esa pieza que vemos pesa 550 kilos. Entonces esa pieza está avanzando con una grúa de las que se usan para mover, por ejemplo, una pieza de artillería en una fábrica. Entonces se utiliza un puente de grúa y se va a la instalación con el resto del abanderado. El abanderado, por ejemplo, ahí está un poquito caído hacia atrás porque no tiene su base, y el capitán a lo mejor también un poquito, porque luego todas esas piezas van a ir en una base de 20 centímetros más de altura que va a simular un terreno. Va a simular un terreno que va a tener unas medidas de 3,5 metros de ancho por 2 metros de profundidad. Y todas van a estar ahí unidas y agrupadas. Y va a estar el capitán en primer lugar, el mosquetero va a estar pegado a él detrás, el capitán va a tocar con el codo al abanderado y el piquero va a estar tocando con la espalda al abanderado. ¿Por qué? Porque entre ellas van a estar unidas con espigas de acero, con tuercas, como las de los trenes, o sea, unos tornillos muy gordos con tuercas, y luego se van a cerrar esas tapas, se van a soldar y ya van a ser un grupo. Y eso se hace para que unas, como en la vida, como en la realidad de los tercios, unos se apoyen a otros. Es decir, para que todo forme un núcleo fuerte
y no se caiga el monumento, o sea, no tenga ningún peligro, porque va a ser un grupo compacto como eran los tercios, ¿no? Y bueno, y hasta aquí pues el trabajo, pues mi trabajo han sido aproximadamente de modelado 3 años de trabajo. Luego hemos tenido 21.700 firmantes, 1.600 aportantes, empresas de defensa, la Casa de Alba, la Real Asociación de Hidalgos de España, la Fundación Ferrer Dalmau, Torre Rioja, y bueno, y ahí tenemos a los promotores que iniciaron todo esto, y yo no puedo más que dar las gracias porque todos los que estamos ahí hemos cumplido. El monumento, por nuestra parte, está hecho. Y ahora, pues si quieren ustedes, pueden preguntar lo que quieran, que yo les contestaré. Muchas gracias, don Salvador. La verdad que estaba pensando que es un auténtico privilegio conocer al escultor, a un artista presente entre nosotros, cuya obra va a perdurar mucho más allá de nuestras existencias terrenales. Estaba un poco, cuando ha hecho usted referencia en sus inicios a su inspiración a lo que es la escultura helenística, básicamente, cómo ha ido evolucionando hacia un realismo más pragmático, más próximo, incluso cuando trata de leer el alma, digamos, del personaje al que quiere representar. Eso realmente es mucho más expresivo que lo que puede ser el arte helenístico, que luego retomaría el neoclasicismo en cierta forma, ¿no? Daban unas proporciones realmente admirables de la anatomía, pero al mismo tiempo resultaban un poco frías en su expresividad, cosa que por supuesto no ocurre con su trabajo. Y es esa circunstancia de pensar, conocer al artista en carne viva, que está explicando su propio trabajo, que es algo que nos debe ahondar en el corazón, porque es algo que va a perdurar en el tiempo. Esperemos, por lo menos en ese sentido, que no estamos ahora, creo que a las 12:05 del Apocalipsis, y esperemos que vayamos mucho más allá y que, por supuesto, que su obra, por supuesto que ya es internacionalmente reconocida, vaya mucho más allá. Y creo que todos deseamos que su trayectoria profesional se dilate durante muchos más años. Así que muy agradecido por esas explicaciones, tanto de sus aspectos biográficos como de su propia formación y evolución estilística. Sobre todo ya ver estas esculturas prácticamente terminadas en su configuración final resulta una auténtica sorpresa, porque por más búsquedas que he hecho yo a través de internet todavía no había podido ver estas imágenes tan vívidas y ya tan próximas a su resultado final. Muchas gracias. Nada, usted. Así que ahora, bueno, como les ha indicado el propio maestro, pues se cede un turno de preguntas, y el que desee que levante el brazo, que don Luis, nuestro interventor, acudirá con el micrófono a sus solicitudes. Salvador, yo quería preguntarte, porque lo que más me llama la atención es estas dimensiones tan tremendas, ¿no? Y luego el espacio en que se sitúa la escultura, porque si tú la ves desde abajo, por ejemplo, cualquiera de las que has hecho en Madrid, es diferente desde la posición en que la mires, y cómo consigue el artista llegar a unas proporciones justas para ponerse en la piel del espectador y que vea lo que el artista quiere que vea. Porque claro, tú estás haciendo la escultura subido allá al andamio y en primera fila, ¿no? Haciéndolo con la mano ahí delante. Pero tienes que estar pensando en que yo lo voy a ver desde 30 metros. ¿Cómo consigues hacer eso? A ver, a mí me lo explicó mi padre hace muchos años, que el escultor pasa más tiempo abajo observando que trabajando, que modelando. Entonces yo, en mi caso, lo que hago es que modelo, estoy trabajando en la cara, y luego me bajo abajo, la observo, miro, y a lo mejor me dice mi mujer, le han marcado mucho esto, le han marcado lo otro. Entonces tengo que subir y corregir. Realmente las proporciones es pura matemática.
O sea, yo lo que hago es tirar de matemáticas a la hora de hacer las proporciones de la escultura, todo se mide y luego empiezas a modelar, pero llega un momento en que te haces tanto a la escultura grande, en gran formato en mi caso, que mecánicamente trabajas porque tu cerebro se adapta a esa medida. Luego cojo el compás, o compases más grandes que tengo, lo pruebo para ver si he fallado y digo, mira, está en su sitio, pero las costuras de la ropa, o sea, haciéndolo a ojo, cada vez he conseguido trabajar de una manera más automática con la escultura. Me centro más en lo que tengo en la cabeza y en unas imágenes determinadas para poder trabajar. También utilizo algunas fotos para ver una pose con los modelos y también me apoyo mucho en eso. Pero claro, cuando estás trabajando a ese tamaño tienes que estar constantemente bajando del andamio. Por eso con el abanderado me compré la máquina. Porque si tienes que bajar a mano te puedes caer, ¿no? Así es. Gracias. Es importante el micrófono porque se está grabando. O sea, que podemos subirle perfectamente, pero de la forma que quede debidamente reflejado. Gracias. Bueno, ya aparte de piquero de la Asociación 31 de enero Tercios, soy también periodista del Confidencial Digital. Hemos informado de estos años sobre la evolución del monumento. Quería saber si se va a inaugurar efectivamente en el emplazamiento que ha comentado al principio en la presentación, en esa especie de colina que hay enfrente del CSD, del Estado de la Defensa, que está el monumento a la Constitución y el monumento a Isabel la Católica. Bueno, eso es una pregunta que voy a contestar con profunda tristeza, porque tuvimos una reunión en la que estuvimos Teniente General Muro, General Alejandro y demás, y nos dimos la mano como caballeros, varias personas, con el alcalde. El alcalde a mí me dijo, hola Salvador, le di la mano y ya está. Eso es lo único que cruzamos, porque ha sido el único monumento en el que yo no he tenido ningún tipo de reunión con el ayuntamiento, ¿no? De ningún tipo, para preguntarme nada, ni he estado en ningún momento, porque cambió la Concejalía de Cultura y a partir de ese momento ya no tuve reuniones de ningún tipo con ellos. Lo único que sé por amigos que sí han tenido las reuniones, que han hablado conmigo, es que el sitio de repente ya no servía, o lo querían descartar porque debía de ser una loma histórica, donde está el monumento a Isabel la Católica o algo así, o sea que lo querían descartar. Y ofrecieron en el carril adicional Nazca, ponerlo de cara a los edificios de Azca, mirando a los edificios, pero que no tuviera leyendas el monumento alrededor. Y claro, yo dije que esto era un monumento para honrar a los soldados de España, a los héroes de España y al ejército español, a nuestro ejército, ¿no? Y que vamos, que ese es mi pensamiento, es lo que yo opino, la opinión personal de Salvador Amaya, y que yo, hablándolo con mis amigos, no veía que se debiera de entregar un monumento de esta categoría, de estas dimensiones, sin saber ni dónde lo van a poner, ni dónde lo quieren ubicar, ni nada, que esto es una cosa que hay que pensarla, e incluso yo lo que haría sería comentarlo con la Comunidad de Madrid, que siempre nos ha tratado muy bien, y buscar una ubicación digna para estos hombres y para estos soldados, ¿no? Pero claro, eso escapa un poco a mis competencias, porque mis competencias son hacer el monumento. Entonces eso es lo que yo opino desde ahí, pero en este caso quien tendría que decir algo, quien tendría que hablar, es quien se comprometió a colocar el monumento en un sitio, porque si un sitio es válido en un momento, 8 años después sigue siendo válido. Entonces es el alcalde el que tiene que hablar, el que tiene que dar un paso al frente, pues no dice nada. ¿Qué alternativas manejan los promotores? A ver, yo alternativas no conozco, pero creo que posibles emplazamientos para este monumento
Si no, el ayuntamiento no está por la labor de colocar el monumento en el emplazamiento para el que se pensó, pues lo que siempre hay que buscar es que sea un emplazamiento digno, que sea un emplazamiento que no distraiga el monumento y que se pueda poner, pues yo qué sé, pues por ejemplo, hay unos terrenos de la Comunidad de Madrid en Plaza Castilla, que está muy alejado, pero por lo menos están ahí, que se podrían ver. Yo, por mi parte, hubiera colocado el monumento en la Plaza de Oriente, en los Jardines de Lepanto, que es un sitio muy bonito para poder colocar el monumento también, y que el terreno está preparado porque debajo no hay aparcamiento. Y justo al otro lado de la Plaza de Oriente está el monumento a Cabo Noval. Entonces, allí sería un sitio también interesante. Y si no nos dan alternativa, pues yo aconsejaría a los promotores que lo estudiaran y, si es necesario, pues buscar una ciudad patrimonio de la humanidad dentro de la Comunidad de la Madrid, como Alcalá de Henares o como el Escorial, enfrente del Escorial, que era Felipe II, y poderlo poner, aunque la idea era ponerlo en Madrid, en el Paseo de la Castellana, y es para lo que se comprometió el ayuntamiento. Pero yo, como no mando nada, no puedo hacer nada, ¿no? Pero también digo que en las reuniones que han tenido con las personas nuevas encargadas de gestionar todo esto, no han tenido la sensibilidad que se debe de tener con gente que está regalando patrimonio a la ciudad de Madrid, porque esto no deja de ser un regalo a la ciudad de Madrid, y hay que tener sensibilidad con las personas que han luchado y que han buscado tener este monumento, ¿no? Porque al fin y al cabo es un regalo a la memoria de nuestro ejército, a la historia de España, y eso se tiene pocas veces. Que conseguir todos esos apoyos es algo muy bonito y deberían de tenerlo en cuenta. ¿Están a tiempo de querer preguntar algo más? Una pequeña cosa, pero en el diseño hay también un perro, pero no lo has mencionado aquí. ¿Se mantiene o no se mantiene? A ver, el monumento, lo que siempre hemos dicho, que se van haciendo cosas dependiendo de la recaudación y de cómo avancen esas gestiones, ¿no? Esas gestiones no las llevo yo. Entonces, en la escultura ahora va a tener una base con un bronce, que esa base y ese bronce lo pago yo también, pero por una razón, porque yo cuando hice el monumento dividí el precio en 4, es decir, que guardé un poquito para la base, un poquito para las esculturas, un poquito para el molde. ¿Los moldes salieron caros? Pues yo puse el dinero, no me importa, tengo otros trabajos también y yo voy compensando unas cosas con otras, ¿no? Y el perro, yo recuerdo que era una pieza que se iba a poner, porque el perro simboliza, tiene su simbolismo también dentro del monumento. Entonces, el perro, pues no va a haber ningún problema para ponerlo cuando se tenga que poner, porque la base va a estar preparada para colocar el perro. O sea que, incluso teniendo el monumento montado, si el perro viene después, va a tener unos agujeros, unos tornillos para encastrar el perro, soldarlo y terminar la pátina y ya está, porque el perro se puede poner a posteriori, va soldado también a la pantorrilla del piquero. O sea que el perro no hay problema, porque de hecho el perro está modelado, yo el perro lo tengo. He hecho un oso también para un particular, un oso muy grande, y ahora estoy con la escultura de la Triste. O sea que si tenemos que cambiar el perro y poner un oso, se podría hacer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, me llena de alegría que últimamente en España hay tanta preocupación por los perros que lo agradezco.
¿No se ha planteado ubicarlo en algún sitio que ponga a disposición al Ministerio de Defensa, ya que es un monumento dedicado al ejército? Y Bueno, vamos a ver, es un Gracias. monumento, es un símbolo dedicado a la historia de España, porque es una época concreta de nuestra historia y este monumento se planteó y se creó y se habló con el alcalde también, o colocarlo en Madrid como regalo a Madrid, porque cuando se hace un monumento para el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Defensa el que se encarga de la financiación. O sea, se puede hacer un crowdfunding entre militares y luego aparte la Fundación Museo del Ejército paga ese monumento y lo puede donar también a una ciudad o meterlo en un cuartel. Pero en este caso no, en este caso ha sido un monumento financiado por particulares. Han colaborado empresas de defensa también, pero han sido particulares y han sido la Real Asociación de Hidalgos de España, civiles, porque es un monumento para honrar a la monarquía hispánica en la calle. Y en la calle, igual que se ponen esculturas de otra índole, pagadas con dinero público, que a lo mejor a nosotros, bueno, y nos van y nos viene, porque yo lo respeto todo, pero están pagadas con dinero público y no piden opinión. En este caso, nosotros lo que hemos pedido es permiso y sitio para poder poner un regalo, porque nosotros somos ciudadanos que escogemos a nuestros servidores públicos, que son los políticos. Y ellos lo que tienen que hacer es escuchar a los ciudadanos, y si una parte de la ciudadanía encima te regala algo, pues tú lo que haces es recepcionarla y aplaudir el gesto. Y en este caso, pues este monumento ahora no es el momento de llevarlo a un cuartel, porque entonces la gente se defraudaría, porque lo han pagado ellos, o sea, lo han pagado los civiles. Todas las personas que están aquí, muchas personas que están aquí, han aportado, y muchos me consta que han aportado 6.000 euros, estoy viendo por allí, esto es como una subasta, 6.000 euros estoy viendo por allí, o sea, esto es así, y ese es un amigo mío, es un civil. Hay 6.000 euros, 90.000 euros, o sea, aquí en esta sala hay mucho dinero para ese monumento. Entonces, por eso digo yo que no es un monumento para un cuartel, es un monumento para honrar a una época de la historia de España en la calle. Yo, por ejemplo, veo que en Madrid hay un monumento a lo mejor al inmigrante, que se puso en la época de Carmena, de la alcaldesa, y bueno, es una barca que tiene unos personajes que los laterales cuelgan, es más caro que el monumento a los tercios, y es un monumento de 2 metros. Luego han puesto ahora un caballo en la Plaza del Carmen con un pedestal de 4 metros de altura macizo en granito, que ese pedestal parece que no pesa, y tiene encima un caballo sujeto con una pata. Lo que pasa es que esa escultura la ha donado la empresa que ha construido el hotel de la Plaza del Carmen, que es una empresa de los señores del dinero de México, y han donado la escultura para decorar la plaza, y ahí no han puesto pegas tampoco. Parece que las pegas las ponen a los temas históricos y militares. ¿Una cuestión más que quieran plantear, por favor? La penúltima pregunta. Mira, yo tenía una duda que me pregunto desde hace muchísimos años, un montón de años, no tiene nada que ver con el monumento. Si en España alguien se planteara hacer un Monte Rushmore español, o sea, un Monte Rushmore, o sea, las caras de los 4, de Washington, Lincoln, Roosevelt y no sé quién es el cuarto, Jefferson, no recuerdo. Sí. ¿Qué 4 personajes tendríamos que poner? ¿O tendríamos que esculpir todos los Pirineos, el sistema cantábrico y...? Es que tenemos tanta riqueza en España. A ti como artista, ¿qué 4 personajes pondrías? Es que con 4 no, es que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Yo, por ejemplo, hay un proyecto para hacer un monumento a la Marina Española que me han pedido, un proyecto que tengo que combinar bustos con estatuas, porque no hay sitio. Van a ser 7 estatuas de 3 metros
4 bustos a tamaño natural y una madre patria, una patria que representa a la marina, pero es la patria, en la parte de arriba. Ya tengo emplazamiento. Ahí ya tengo emplazamiento, pero lo bueno es que lo tengo firmado. Lo tengo firmado. Igual que he puesto la escultura que voy a poner, la triste, pagada por ese ayuntamiento, esto lo tengo firmado para hacerlo. Ahora lo que me falta es la pasta, el dinero. Pero bueno, en ese caso me ayudan a conseguirlo. A ver, yo soy un escultor, lo he dicho al principio, que lo que amo es nuestra historia. Dios me ha dado un don, que es el de poder disfrutar con mi trabajo y ganarme la vida con él. Pero como no pude ser militar y ha sido una espinita en el corazón, lo que he querido ha sido dedicar mi vida al servicio de España de otra manera, que es honrando a personajes de nuestro pasado. Y quien me conoce sabe que soy una persona sencilla, que vivo de una manera humilde, pero soy feliz como soy. Y ya está. Es así. Bueno, para finalizar, creo que Covadonga quería también dirigir una pregunta a Salvador. Sí, bueno, una cuestión y luego una pregunta. He tenido un olvido imperdonable, y es que a mi derecha está Amanda González. Para los que no la conocen, es la mujer del escultor de Salvador Amaya. Ya saben ustedes que junto a un gran hombre siempre hay una gran mujer o viceversa. Y en cuanto a la pregunta es, maestro, ¿esta es tu opus magna? A ver, yo la verdad es que estoy muy contento con el resultado, y cuando esté la escultura con la pátina verde que va a tener y cuando la pueda ver en su emplazamiento definitivo, pues voy a sentir orgullo, pero creo que siempre hay que seguir para adelante, hay que continuar y hay que continuar hasta que Dios nos lleve con él. Es así, pero sí, en principio en este momento es la obra de la que más orgulloso me siento por la simbología que tiene. Ah, y voy a deciros una cosa también. En la puerta, fuera, Amanda, mi mujer, ha editado un libro, por si lo queréis alguno, que habla del proceso creativo del monumento a Blas de Lezo. Ahí se habla de todo lo que he hablado yo aquí, pero con ese monumento, con la participación del rey, hay fotografías, incluso del Cid de Burgos, que mi padre trabajó con Juan Cristóbal en el Cid de Burgos dentro de ese libro, y es muy ameno. Es un libro que si os apetece tenerlo, no hoy, otro día, está en todos los sitios, y se llama Blas de Lezo, Monumento a Honor. Y nada más. Que muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Y antes de rematar la tarde y ceder la palabra al presidente de la Asociación 31 Enero Tercios, quería recordarles algunas de las 2 o 3 actividades que vamos a celebrar recientemente aquí en la Matritense. En fin, en principio le destacaría que el día 12 de febrero vamos a tener una conferencia dedicada a Mariano José de Larra, el romántico doliente, que la va a impartir su bistataranieto, don Fernando Miranda de Larra. Creo que va a resultar sumamente interesante porque la familia todavía conserva objetos personales del romántico Fígaro. Yo les invito a que acudan porque ya saben ustedes que Fígaro Larra llegó a estudiar en esta institución, hizo un curso de economía con apenas 15 años, en el año 1824, y aquí guardamos un poco su expediente académico. Y también recordarles, algo vinculado también con el tema de los tercios, que el próximo jueves 19 de febrero habrá una conferencia titulada La prisión de Francisco I en la Torre de los Lujanes, tras la batalla de Pavía del año 1525. En fin, les invito a que curioseen un poco nuestro programa de actividades, por supuesto que sí.
Antes de ceder la palabra al presidente, que les tiene que recordar algo mágico para mañana, pues nosotros como institución, como Real Sociedad Económica Matritense Amigo del País, pues queremos otorgar este pequeño recuerdo a don Santiago, de su estancia esta tarde con nosotros y, por supuesto, deseando que podamos contar otra vez con su verbo cálido y, sobre todo, con su experiencia artística, que realmente yo creo que a todos nos tiene bastante enamorados. Por favor. Es un pequeño recuerdo que tenemos a los ilustres visitantes que tienen la deferencia de visitarnos y, por supuesto, creo que don Salvador Amaya es uno de los personajes más eminentes que hemos recibido últimamente. Y le cedo la palabra a nuestro presidente, Ángel, que les va a recordar un evento que se va a celebrar mañana, entre otras cosas. Bueno, yo voy a ser breve porque entiendo que todo el mundo aquí tiene casa. Entonces, bueno, yo probablemente no. Si llego muy tarde, probablemente no. Nada, simplemente quería recordarles que mañana en esta misma plaza, en la Plaza de la Villa, como todos los años desde hace 6, vamos a poder tener pues un campamento de recreación en el que pues este año tenemos la suerte y el orgullo de poder contar con recreadores pues de toda España, prácticamente, nuevos grupos, personas que nunca se habían acercado hasta ahora, como el grupo de Pastrana, de mi tierra. Quería saludar por allí a mis paisanos que están en última fila. Y como, bueno, personas venidas desde puntos tan lejanos como Estados Unidos, con lo cual para nosotros es una... Para nosotros es una maravilla y un honor poder contar con todos ellos. Y bueno, pues saben ustedes que las actividades este año se van a ampliar, que no solo vamos a tener el campamento en la Plaza de la Villa, sino que van a poder disfrutar también de un alarde en la Plaza Mayor, se va a hacer un auto de fe el domingo, espero que el condenado no sea yo. Y prometemos no quemar cosas. Por lo demás, pues nada, simplemente agradecerles de nuevo que hayan venido y les esperamos mañana. Muchas gracias. Y si mañana hace sol, recuerden que Dios es español.